Te damos gracias, Jesús. Podemos tomar nuestros asientos. ¿Está listo para trabajar? A ver, cuénteme, ¿qué trajo? ¿Trajo lápiz, trajo papel, trajo para anotar en la compu? ¿Qué trajo? A ver, muéstreme, haga así, muéstreme, a ver. ¿Celu? Ese lo traemos. Bien. Bueno. Siempre es importante, yo lo aprendí en el seminario, a tener algo aparte para que todo aquello que toca de alguna manera el corazón no pase de largo, sino yo lo pueda registrar y después pueda estar leyéndolo en mi casa, repasándolo de nuevo. A veces nos acostumbramos, ¿no es cierto?, a recibir la información o la sensación también, y después nos olvidamos, nos recordamos que sí, sentí algo tan lindo, pero ¿qué pasó? Y no sé, pero sentí algo lindo, ¿no? Pero bueno, si yo recuerdo que en ese momento sentí algo lindo y luego leo lo que escuché en ese momento que me llevó a eso, eso va a refrescarse en mi vida, en cada momento. ¿Y sabe cómo se llama eso? Trabajo espiritual. El trabajo espiritual va a dar como fruto lo más importante que cada hijo de Dios necesita, y es carácter espiritual. El carácter espiritual no está representado porque yo de acá o cualquiera de ustedes desde acá arriba hable fuerte, no está representado por las cosas visibles que nosotros podemos hacer. El carácter espiritual no se forma en una experiencia espectacular, grande, no se forma en un momento determinado en el que algo raro sucede en mi vida. El carácter espiritual se forma en cada momento de mi vida. No son grandes cosas que acontecen, son pequeñas cosas que se van haciendo en cada momento. No son cosas públicas, son cosas que en el lugar secreto usted y Dios las va edificando. La casa que se edifica en la roca no se edifica en público. Cuando usted cava y ahonda, la gente hasta tal vez menosprecia su trabajo porque parece que no hay nada visible, lindo, exitoso, pero usted está formando lo más importante, que es un carácter espiritual. Yo tengo que estar dispuesto a entender esta verdad y a anhelarla y a quererla para mi vida, porque de lo contrario voy a malinterpretar las cosas que acontecen sobre mi vida. Va a haber un momento que el mensaje a mí me va a resultar aburrido, porque el mensaje me va a desafiar a salir de mi área de confort. Y voy a buscar tal vez un mensaje que diga: desde donde estás vos vas a ser bendecido, desde donde estás cosas grandes van a suceder sobre tu vida, pero vos quedate como estás, y eso no es carácter espiritual. Tiene que haber un anhelo, y ese anhelo es decir: yo lo quiero para mi vida. Yo entiendo que todo lo que Cristo Jesús preparó para mí es abundancia que está lista para ser derramada en un recipiente preparado, en el recipiente del carácter espiritual. Y esto implica trabajo, iglesia. Si usted va a ir a la palabra de Dios, dígame algún héroe de la palabra de Dios que usted admire. A ver, Pablo. ¿Quién más? Abraham. ¿Quién más? A ver vos, Isa, que levantás la mano. ¿Quién? José. Si usted repasa todos estos hombres de Dios, usted va a ver algo. ¿Qué hubo en estos hombres? Carácter. Estos hombres fueron levantados en un momento determinado de la historia, en un momento de crisis de la historia. En un momento de crisis donde parecía que la fe prácticamente desaparecía, donde parecía que el propósito de Dios estaba detenido. Estos hombres son levantados por Dios. Estos hombres no era que tenían capacidades naturales, pero sí tenían un corazón abierto para con Dios y estaban dispuestos por medio de la fe y por medio de la obediencia a ser utilizados y guiados por Dios para el desafío que había en el tiempo
presente. Eso es carácter. Y usted lo va a ver esto a lo largo de todos los tiempos. Usted lo va a ver cuando la iglesia primitiva comienza a funcionar. Es una iglesia de carácter. Es una iglesia en donde es cierto que el Espíritu Santo llena la vida, pero luego, ¿qué hace la persona con esa llenura del Espíritu Santo? Es capaz de enfrentar un mundo que le era contrario. Es capaz de enfrentar la persecución, el despojo de sus bienes y así y todo, en ningún momento pensar en sí mismo, sino pedirle al Señor que el Señor derrame de nuevo valor para poder seguir predicando el Evangelio. Eso es carácter. Y los tiempos que hoy estamos viviendo, iglesia, no son tiempos buenos, pero yo no quiero contarle esto de no son tiempos buenos y suene un mensaje pesimista. Yo quiero contarle una realidad, porque la realidad es que si nosotros no estamos vigilantes en la realidad que nos está tocando vivir, no vamos a tener oportunidad, y mucho menos si no procuramos formar un carácter espiritual. Para el tiempo presente, lo que nos va a mantener firmes va a ser un carácter espiritual, porque un carácter espiritual me va a permitir discernir lo que Dios está haciendo, pero también lo que Satanás está haciendo. Me va a poder permitir ver la verdad que parece opacada por el resto del mundo y ver la mentira que parece levantada como si fuera la plena luz y la plena verdad. Solamente a partir de un carácter espiritual en el tiempo presente yo voy a poder estar firme. Mire lo que acontece en el tiempo presente. Cuando usted va a la iglesia de Filadelfia y pasa inmediatamente a la iglesia de la Odisea, usted va a ver un contraste grande. Va a ver una iglesia que tiene pocas fuerzas, una iglesia fiel, una iglesia que pareciera ser insignificante, pero es una de las dos iglesias aprobadas a las cuales el Señor le dice, tienen puertas abiertas que nadie puede cerrar. Dios aprueba esa iglesia. Cuando se interpreta Apocalipsis por eras o por tiempos, esa es la anteúltima iglesia. La última iglesia, que es la iglesia del final de los tiempos, es la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es diametralmente opuesta a la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia con recursos, rica, poderosa, que cree tener absolutamente todo y se dice a sí misma, no tenemos necesidad de nada. Pero si usted se detiene a ver la característica de esta iglesia, es exactamente la misma característica que el mundo tiene. Es una iglesia que fue completamente absorbida por la cultura del mundo. Es una iglesia que tiene todo lo que el mundo tiene y no lo tiene a Cristo. Y es una iglesia que cree tenerlo todo y no tiene nada. No tiene carácter espiritual. Lo perdió en el camino. Mientras se enamoró del mundo y absorbió todo lo que el mundo era, lo perdió a Cristo en el camino. Y esto es uno de los grandes riesgos que nosotros corremos. En los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que el ritmo se acelerará en todas las cosas y es lo que hoy estamos viviendo. Gente que va y corre por todos lados, dice la palabra de Dios. La ciencia aumentará, es lo que está ocurriendo en este tiempo. Hoy vivimos tiempos que las personas prácticamente cada vez logran pensar menos. Cada vez tienen una respuesta rápida por medio de la tecnología a cualquier cosa que deseen o que busquen. Eso los priva del hecho de usar la cabeza, del hecho de investigar. No estoy queriendo hacer una apología de lo retro. Estoy queriendo ver una realidad, que es lo que hoy está pasando. Hoy no hay tiempo para considerar, para ver. Hoy cada vez estamos teniendo menos autoridad sobre nosotros mismos. Y ese es un peligro para el tiempo presente. Porque eso es contrario a un carácter espiritual. Cristo quiere formar en su iglesia carácter. ¿Carácter para qué? Para que vos puedas ser lleno de toda bendición de lo alto. Y todo esto no te arrastre, todo esto no te lleve. Pero el carácter no se logra por magia. El carácter se logra a través de trabajo. Y no de un trabajo que es el que a todos nos gustaría, ser vistos, aplaudidos y un montón de cosas, sino ese trabajo en el lugar secreto, donde nadie me ve, nadie me aplaude, nadie me conoce, pero Él sí me conoce. Y Él sabe que el anhelo de mi corazón es buscarlo a Él en lo oculto, que tengo algo que es mucho mayor que todo el resto de las cosas de este mundo y aún lo que la obra nos puede dar.
tenerlo a Él como nuestro principal tesoro, tener su revelación en nuestros días, en nuestro presente, en nuestro diario vivir, en los altares que levantamos en nuestras casas. Iglesia, no es tiempo para ser negligentes y por favor entiéndalo. Es tiempo para formar un carácter que me mantenga firme en el momento que hoy estamos viviendo. La palabra de Dios dice que en el último tiempo, Satanás, ¿por qué saldrá rápido? Porque sabe que el tiempo se le acaba. ¿Y de qué manera él va a salir a buscar? No va a salir con grandes catástrofes, eso va a ocurrir luego en la tribulación. Él va a salir con un adormecimiento. El espíritu de este tiempo, el principio de iniquidad, trabaja adormeciendo, trabaja letargando, trabaja sacando respuesta. Y cuando me quiero dar cuenta, no soy dueño de mí mismo. Cuando Cristo forma el carácter de un hombre, de una mujer, lo primero que hace es, como fruto del Espíritu, darle el dominio propio, para que esa persona pueda volver todo su ser a Él y de esa manera ser lleno de todo bien de lo alto. Es necesario carácter, iglesia, y vos estás siendo tratado en el carácter. Vos estás siendo tratado por lo que hoy estás viviendo, por esa angustia que estás atravesando, por esa prueba que estás atravesando, por esas cosas que estás esperando que se den y no se dan. Son todos elementos que el Señor está usando en tu vida para formar a Cristo, para formar una fe verdadera, una confianza. La paradoja va a estar presente en todo momento. Va a parecer que todo es contrario a lo que Dios te dice. Pero si vos te animás a mantenerte firme en la fe, te vas a dar cuenta que esa contradicción fue simplemente una parte muy pequeñita y dio a luz una gran verdad que está próxima a manifestarse. Y eso va a formar un carácter sólido en tu vida. Eso es lo que Dios quiere formar, iglesia, en cada uno de nosotros. No te desanimes frente a la presión, no te desanimes frente a las cosas cuando no se dan como vos estás esperando, porque no tienen por qué darse como vos las esperás. Él es el que rige tu destino. Él es el soberano que sabe cómo llevar tu vida a ese lugar que preparó. No te desanimes cuando las cosas no se dan como vos estás esperando. No te encapriches con algo. Dios tal vez quiere sacarte de ese lugar para hacerte crecer. No te obstines contra Él, no tiene sentido dar cosas contra el aguijón. Él está formando hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Vos sabés que probablemente el tiempo presente uno lo puede comparar, en el caso mío, que nací en Mar del Plata, con una situación muy particular que sucede, sobre todo lógicamente en el verano, que es cuando se utilizan las playas. Cuando nosotros éramos jóvenes, íbamos a la playa, lo primero que veíamos era la bandera. Si la bandera estaba azul, estaba buenísimo porque podías hacer cualquier cosa. Si la bandera estaba roja y negra, estaba peligroso, dudoso, y si estaba roja no podías entrar. Pero había una señalización que era muy particular y que era cuando la bandera era roja y amarilla. Cuando era roja y amarilla quería decir algo. Quería decir que había corrientes subterráneas, corrientes debajo del mar. Ahora, ¿qué pasaba? Vos veías el mar y el mar estaba planchado, estaba precioso para nadar. Te llamaba a nadar y a meterte adentro, pero abajo había corrientes y esas corrientes o bien te llevaban para los costados o te chupaban o te llevaban para atrás. ¿Y qué pasa? La gente que más o menos conocía se movía ahí cerca de la arena donde hacía pie, porque aunque el mar estaba tirando para adentro, mientras vos hacías pie te sostenías. Pero había algunos, como el que tienen aquí presente, ¿no es cierto?, que no quería estar a donde hacía pie, quería nadar un poquito. ¿Y qué pasaba? Cuando ibas un poquito más adentro, vos no te dabas cuenta, pero te ibas llevando. Y de repente vos te dabas vuelta y creías que estabas en el mismo lugar, y cuando te dabas vuelta de nuevo, no estabas en el mismo lugar, estabas 3 metros más adentro. Y después sucedía que cuando querías volver a la costa, se hacía prácticamente imposible, porque vos nadabas, y estabas siempre en el mismo lugar. Y no podía dejar de comparar esto a la realidad que hoy estamos viviendo. Hoy vemos un mundo planchado en el que parece que todo es espectacular, todo es, uno lo anhela, está todo bien, está todo bárbaro, parece que no hay problemas, pero todo eso te va llevando. Y cuando el cristiano se descuida y va sustituyendo una cosa por la otra, esa corriente lo va llevando. Y el cristiano dice, yo estoy en el mismo lugar, y se da vuelta y no está en el mismo lugar.
Ya la corriente lo fue llevando y ya la corriente lo fue llevando. Y dice, bueno, ahora sí voy a volver. Y trata de volver y se da cuenta que no puede. Pregunta que les hago. ¿Le ha pasado alguna vez que la corriente lo llevó, no se dio cuenta y cuando se quiso dar cuenta estaba lejos de donde tenía que estar? No tiene que pasar esto, iglesia, en nuestras vidas. Es mi deseo como pastor que a partir de la palabra de Dios que hoy podamos estar compartiendo, que usted nunca más tenga que darse cuenta de que la corriente lo llevó. Nunca más tenga que darse cuenta que tiene que nadar de nuevo al lugar que dejó y que prácticamente le parece imposible llevar, sino darse cuenta de que hay un lugar cuando la bandera está amarilla y roja, usted no puede pasar ese lugar, porque a partir de ese momento usted ya no es más dueño de sí mismo. Este mundo está con la bandera amarilla y roja. Es muy importante que usted lo pueda entender. ¿Amén? Muy bien. Entonces vamos a hablar hoy, dentro de este tema, a tocar consideraciones, ¿no es cierto?, que nos puedan despabilar de la inercia y nos devuelvan al lugar de permanencia en Él. Yo no sé cómo estamos cada uno, algunos sé cómo están, otros no sé. Pero lo importante es que si nos está llevando la corriente, y no estoy diciendo cosas abruptas, esto nunca sucede de manera abrupta, esto sucede de manera paulatina. Esto sucede con pequeños indicios a los cuales nosotros no le prestamos atención, pero se van sucediendo consecutivamente hasta darme cuenta de que no estoy en el lugar en el que estoy. Si eso es lo que está aconteciendo hoy en su vida, es mi deseo que el Espíritu Santo nos ilumine, nos haga dar cuenta y volvamos nuevamente al lugar al cual tenemos que estar. Primeramente, la palabra de Dios es firme y nos dice que nosotros debemos de hacer firme nuestra vocación. Segunda de Pedro 1, 10 al 11, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro, a través de esta carta, nos está alentando justamente, dándonos una serie de virtudes que no son ni más ni menos que producto de la comunión con el Espíritu, no mandamientos a reproducir, sino en mi comunión con el Espíritu se va a desprender la virtud de la persona de Cristo. A veces nos equivocamos con esto y queremos cumplir con cosas como si fueran mandamientos. Y la realidad es que cuando nosotros estamos en una comunión íntima con Él y la entrega está presente en nuestra vida, el resultado de esa muerte y de esa entrega es la vida de Cristo a través nuestro. Y esa vida de Cristo se manifiesta, en paciencia, en benignidad, en tolerancia y en todo fruto del Espíritu. Pero acá el apóstol está diciendo que procuremos hacer firme nuestra vocación. ¿Qué es una vocación? Bueno, una vocación a nivel natural es una predisposición que cada uno de nosotros tenemos hacia algo. En lo espiritual, en el momento en el que vos y yo lo conocemos a Él, se despierta en todo hijo de Dios que ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, la vocación de servirle a Él. Esto no es algo de algunos, esto es algo de todos. Luego el Señor se encarga de colocar la vida de cada uno de nosotros en el lugar que corresponde, no en el lugar que el pastor dice, no en el lugar que vos querés, sino en el lugar que corresponde. ¿Y cómo es esto? Ustedes ya conocen que nosotros en la iglesia no somos de poner títulos, ¿correcto? Y dar chapas, como quien dice. Porque en el momento que vos pones un título o ponés, como alguien dice, una chapa, vos empezás a trabajar en virtud a eso. Y eso no es sano. Lo que hay no se puede negar. Lo que hay adentro sale a luz y una vez que sale a luz simplemente tiene que ocupar su lugar. Eso lo hace Dios y eso lo hace la aprobación de los santos. Eso no lo hace el hombre propiamente dicho. El hombre solamente lo confirma. Pero eso es parte de la vocación. Cuando vos lo conocés a Él, vos querés servirlo a Él. Ahora, procurad hacer firme esta vocación. ¿Qué quiere decir? Que esta vocación puede llegar a ser endeble en alguno de nosotros. Esta vocación se puede llegar a perder. ¿Y cómo es esto? Bueno,
se puede perder por descuido. Yo puedo tener el deseo y el afán de servir. Yo recuerdo cuando empecé, realmente mis emociones y mis sentimientos rebalsaban. Y tenía ganas y quería hacerlo. Y un día, yendo a, ya conocés el testimonio de mi vida, yendo a Estación Chapadmalal, tenía que ir, yo iba contento, ¿no? Porque era todo un desafío y tenía que ir a visitar una chacra que estaba, bueno, encima había llovido, había barro, los pastos estaban altos, había que ir, ¿no? Y vos sabés que ese día no tenía ganas. Y es como que se me bajó toda la emoción, todo. Y en la ignorancia, ¿qué pasa? Yo decía, oh, algo está pasando, algo está mal adentro mío. ¿Y qué hice? Fui exactamente igual. Y la otra semana me pasó lo mismo y la otra semana me pasó lo mismo. Pero a partir de ese momento me di cuenta de que un montón de cosas de mi vida se movían a través de las emociones. Se movía a través de ese bienestar interior que no era producto del espíritu. Lo que se estaba produciendo en el espíritu era esa obediencia, ese ir pese a cómo me sentía. Y las mejores cosas en esa casa sucedieron en ese tiempo, no cuando mis emociones estaban tocando el techo, sino cuando fui obediente a lo que Dios me estaba mostrando. Y a partir de ahí comenzó a formarse carácter espiritual. Muchas veces nuestra vida no funciona más de las ganas que tengamos en el momento. Y eso no es carácter, iglesia. Eso no es avivamiento, eso no es Espíritu Santo, ni presencia de Dios. La presencia de Dios está en medio de la obediencia. Está cuando tu carne no quiere hacer algo, pero tu espíritu que está dispuesto a hacerlo. Jesús dijo, sean vigilantes con respecto a esto, porque su espíritu va a estar dispuesto, pero su carne va a ser débil. ¿Qué quiere decir esto? Todos estamos dispuestos, pero no todos hacemos lo que tenemos que hacer. Todos tenemos una inclinación hacia esta vocación, pero no todos la cumplimos, porque está faltando carácter. Y de eso somos responsables cada uno de nosotros. Por eso Dios trabaja en nuestra vida para esto. Amén. Entonces, por descuido, yo puedo perder una vocación. Puedo tener una gran disposición para con mi Señor, pero puedo ser flojo y como flojo pierdo esta vocación. ¿En qué sentido la pierdo? En que le voy a hacer caso al desinterés y si vos no prevalecés frente a la bajamar espiritual y te dejás arrastrar por la bajamar espiritual, lamentablemente vos vas a sustituir eso por otra cosa. Y es un proceso de adormecimiento espiritual y el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, cumple su propósito. No va a salir él a agarrarte de golpe, va a ir llevándote como en Mar del Plata cuando hay corrientes en el mar que te van llevando sin que vos te des cuenta para adentro. Entonces, cuidado con descuidar la vocación. Vos sos responsable de hacerla firme. Tu búsqueda de Dios tiene que ver con eso, con un discernimiento espiritual que te permita en el momento del bajón mantenerte firme y seguir avanzando. Eso es carácter espiritual. Eso mantiene a la iglesia firme en medio de los tiempos que estamos viviendo. La vocación se pierde por intereses paralelos. ¿Cuántas veces vocaciones sanas como son la medicina, como son la abogacía, no digo los abogados, digo la abogacía, ¿no es cierto? Vocaciones sanas se terminan pervirtiendo por el interés económico. Es vocación cuando realmente yo sigo abogacía porque quiero hacer justicia, quiero que realmente el pobre, ¿no es cierto?, tenga justicia, pero después me doy cuenta que el pobre no tiene para pagar mis honorarios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me mantengo firme y mi vocación no se mantiene firme en eso y no soy sabio, probablemente mis intereses se van a ir para otro lado. Con la medicina exactamente igual, yo quiero ser médico porque quiero sanar al enfermo, pero después, bueno, vos tenés paga, tenés prepaga, ¿no? ¿Entendés? ¿Por qué? Porque si no yo no cobro absolutamente nada. Entonces los intereses muchas veces nos van sacando de la vocación, por eso uno tiene que ser sabio con respecto a esto. Y muchas veces en el trato de Dios para con nuestra vida, las cosas no son lindas como nos gustarían, porque por ejemplo el desierto, ¿a quién le gusta? A nadie.
Pero te puedo asegurar que no existe lugar más fructífero que el desierto para conocer a Dios, para convertir a alguien en un siervo de Dios, para ver la mano de Dios. Queremos la presencia de Dios en el desierto, la vas a ver la columna de fuego, vas a ver la nube, vas a ver en el desierto. Pero lógicamente el desierto no nos gusta. Muchas veces cuando el Señor nos lleva al desierto, nosotros perdemos la vocación prefiriendo nuevamente Egipto, porque en Egipto estábamos medianamente mejor, aparentemente. Me acuerdo de los ajos que comía en Egipto, pero me olvido de los látigos que me daban en Egipto. Me acuerdo de los beneficios pequeños que tenía y me olvido de los grandes o las grandes cosas que me perjudicaban. Entonces muchas veces nosotros en ese aspecto cambiamos los tantos. Y cuando el Señor está tratando y formando un carácter, comenzamos a añorar las cosas viejas que nos traían un poquito de tranquilidad. Cuidado con esto porque esto es pérdida de la vocación también. Pero el Señor nos dice, hagan firmes la vocación. El Señor nos está diciendo, tenemos que pasar por este tiempo. Este tiempo es necesario porque vos te vas a presentar el día de mañana delante de mí. Te vas a presentar en un tribunal en el cual para que vos no te avergüences, cuando vos te veas igual a mí, vos vas a sentir todo el gozo y toda la paz, vas a ser liberado de esa carne, de ese enemigo que te atormenta y vas a tener amplia entrada. Tus motivos van a ser sanos, tus formas van a ser puras, no van a ser cuestionadas. Por eso te estoy tratando en este tiempo presente. Él se propuso formar el carácter, la persona de su Hijo en cada uno de nosotros. Por eso somos tratados en lo que somos tratados. La culpa no la tiene tu esposo que te hace enojar, tu esposa que te hace enojar, tu hijo o el que se pasó por la mano que no le correspondía. Ese no tiene la culpa. Tiene la culpa a otro nivel, pero no tiene la culpa de lo que sale de adentro tuyo. Lo que sale de adentro tuyo tiene que salir para ser sanado, para ser corregido, para convertirse en Cristo, para que haya menos de vos y más de Él. Es necesario para que se forme un carácter espiritual. La iglesia no está formada por receptáculos de bendiciones externas. La iglesia está formada por vasos de barro que reciben el oro de lo alto y son usados para gloria de Dios por medio de caracteres formados. Amén. Andando de acuerdo con Cristo. Yo le pido que en su mente, porque yo le leo la mente, ¿no es cierto? No me diga, sí, esto ya lo sé, ¿no? Porque no lo sabemos, yo tampoco lo sé. Y cada verdad sencilla, día tras día, se revela en nuestra vida para que nosotros podamos tener el entendimiento de la sencilla fidelidad hacia nuestro Señor. Para nosotros no ser arrastrados en este tiempo y poder formar el carácter espiritual necesario, necesitamos caminar con Él. Todos sabemos que necesitamos hacerlo, pero la realidad, y esto sucedió en la semana mientras teníamos el tiempo de oración, que de hecho aprovecho a decirle, desde las 6 de la mañana nos pusimos de acuerdo con Reggie para que desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, si usted quiere trabajar, quiere formar carácter, quiere todo, ahí está también, la iglesia le ofrece el recurso para que usted lo pueda abrazar. ¿Amén? Bueno, pero aparezca. Bueno, entonces, andar de acuerdo con Cristo quiere decir caminar con Él. Pero acá descubrí algo en la palabra que me llamó mucho la atención. Podemos caminar con Él sin estar de acuerdo con Él. Mejor dicho, sin que Dios esté de acuerdo conmigo. Y esto es complicado. Vamos primero al principio. En Amós 3:3 nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Hay un principio, que yo voy a caminar con el Señor siempre y cuando esté de acuerdo, pero no yo con el Señor, sino que el Señor esté de acuerdo conmigo y yo pueda rendirme a Él. Hay una sola forma de caminar de acuerdo al Señor y es estar bajo un mismo espíritu. Yo no puedo caminar con el Señor si estoy con un espíritu contrario a Él. Si yo estoy en la carne, si yo estoy en inmadurez espiritual, que es carne mezclada con espíritu, yo no puedo caminar con Él porque tiene que haber un acuerdo. Y ese único acuerdo es que Él es Señor, yo soy su siervo. Él es Padre, yo soy hijo. Él guía, yo lo sigo. Esa es la única manera en la que yo puedo caminar de acuerdo con Él. Es la única manera en la que me puedo
poner de acuerdo con Él. Ese acuerdo es la entrega. Al final de este estudio nos vamos a dar cuenta de que el gran problema va a estar presente en la entrega. Y la entrega es algo más que decir, Señor, acá está mi vida. La entrega nos va a enfrentar a una realidad de muerte, pero una realidad de resurrección también. Que si nosotros nos animamos a ir a ese lugar, esa plenitud, ese carácter y todo aquello que estamos esperando, nos vamos a dar cuenta que va a ser bien real y bien intenso en nuestra vida. Pero vuelvo nuevamente, entonces, en Amós 3:3 dice, dos no pueden caminar si no están de acuerdo. Y en Levítico 26:21 dice, si anduvieres conmigo en oposición y no quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. ¿Qué quiere decir? Si anduvieres conmigo en oposición, o sea que vos podés caminar con Dios en oposición. ¿Cuál sería el mejor ejemplo de todo esto? Jacob. ¿Qué le dice el Señor a Jacob? Estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Voy a estar con vos, te voy a guardar, pero estoy en oposición con vos. Y esto es un principio que muchas veces sucede y esto trae esterilidad a la vida del Hijo de Dios, cuando caminamos en oposición con Él. Muchas veces guardamos cosas en nuestro corazón que automáticamente nos hace estar en oposición con Él. Muchas veces estamos forzando nuestros propios caminos y queremos arrastrarlo a Él a caminar de acuerdo y Él está en oposición con nosotros. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que hay un abandono. Vos vas a ver en la historia del pueblo de Dios que aun cuando el pueblo de Dios fue en cautiverio, el Señor estaba ahí con ellos. Aun cuando Jacob seguía en la tenacidad de su corazón, el Señor estaba con él. Estaba como corrector, no como guía directo. Estaba como corrector amoroso, como aquel que da una disciplina de amor para que haya un cambio que pueda traer bendición sobre nuestras vidas. Pero no está esa relación fluida de alguien que camina de acuerdo. Muchas veces acontece esto en nuestra vida. Por los caminos que decidimos tomar y las cosas que tenemos guardadas en nosotros, estamos caminando, pero no estamos caminando de acuerdo con Él. Él está siguiéndonos, Él está permitiendo un camino de desgaste hasta que finalmente le vemos nuestros ojos a Él, nos viremos al borde y nos digamos, la corriente nos llevó un montón, Señor, yo no puedo. Bueno, ahora sí, vamos a caminar juntos. Esa es la condición de caminar en acuerdo y junto con Él. Y usted fíjese que si bien esto está en Levítico, es antiguo pacto, el antiguo pacto es un pacto condicional, yo hacía, recibía, esto no es presente en el Nuevo Testamento. No está esa reciprocidad, pero sí está la consecuencia interior de lo que yo hago. Si yo de alguna manera constricto al Espíritu Santo y me corro de la guía de Dios, cosecho las consecuencias propias de lo que va bajo mi propia responsabilidad, tomar decisiones fuera de la guía del Espíritu Santo. No es el castigo por el pecado, sino son las consecuencias de mi desobediencia. Y el contexto de Levítico es obediencia-desobediencia. La condición de la desobediencia era caminar con Dios pero en desacuerdo. ¿Qué iba a pasar con el pueblo? Iba a cosechar las consecuencias de esta desobediencia. Muchas veces, iglesia, lo que pasa, la culpa no la tienen los demás, la culpa no la tiene el Señor, por supuesto, no la tiene ni siquiera el enemigo, son consecuencias de mi andar de la manera equivocada con Dios. Esto nos va a ir acercando de a poquito a este punto de entrega del que yo quiero estar terminando, pero bueno, no falta un poquito todavía. Tené esto en la cabeza, entrega. Hay un punto también que tenemos que tener en cuenta con respecto a considerar nuestra formación de carácter espiritual y no dormirnos en el camino, y es la vuelta atrás, es volvernos atrás. ¿Qué dice Jesús? Todo que pone las manos en el arado y mira atrás, no es digno del reino. ¿Qué es mirar atrás? Mirar atrás es tener algo de Egipto en el corazón que todavía no lo puse delante de Dios y que de una manera muy disimulada, mientras sigo los caminos del Señor, me doy vuelta y miro y sigo un poquito para adelante y cada cosa
compite con eso que hay en mi corazón y voy mirando y la primera vez miro, la segunda vez considero y sigo la misma secuencia que el primer hombre apartándose del Señor. Cuando queda en el corazón algo, no confeso, cuando queda en el corazón algo que lo voy acariciando de manera secreta, eso algo va echando raíz, se va convirtiendo en una fortaleza y tarde o temprano va a determinar un camino de vuelta nuevamente a Egipto. Por eso Jesús en esto es rotundo, dice, nadie que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, ni siquiera mira hacia atrás, es digno del reino. Muchas personas cayeron, y a mí me llamó la atención mucho el compañero de Pablo, ¿no es cierto? A ver, lo tenemos en Segunda de Timoteo 4:10. Demas, dice Pablo, me dejó porque amó al mundo. Imagínate esto, nosotros que a veces nos creemos tan seguros, un compañero de Pablo, un compañero del misionero, un compañero del hombre de Dios más grande que se levanta en el Nuevo Testamento, lo acompaña en el servicio. ¿Quién quisiera acompañarlo a Pablo en el servicio? Mirá que te van a perseguir los judaizantes, pero bueno. Y lo seguimos a Pablo y estoy con Pablo y todo. Y no, la realidad, el mundo es más lindo. Y hay cosas en el mundo que no las tengo con Pablo. Y la realidad, mira, Pablo, todo esto está muy lindo. Cuando empezamos yo creía que... Pero hay otras cosas. Y lo deja solo a Pablo. ¿Cuántos hombres de Dios dejaron el lugar que Dios le había dado porque los cautivó el mundo? ¿Sabés cómo empieza esto? Esto empieza de una manera muy sencilla. El reino de los cielos es una semilla en este mundo, pero es lo más fabuloso que nosotros podemos entender. No tiene su manifestación en este mundo presente, lo va a tener en la eternidad. En la eternidad no va a alcanzar los ojos para ver todo, para participar de todo lo que es el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos se presenta aquí como una pequeña semilla para que vos y yo lo podamos vivir por medio de la fe, porque esa es la condición. Eso es lo que perdió el primer hombre y eso es lo que vos y yo somos desafiados a restaurar, somos desafiados a tener. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo pierdo mi perspectiva espiritual de las cosas y veo que las cosas de Dios, finalmente, ¿qué son? ¿Y qué era Jesús? Y era el hijo de José, no era lindo de parecer, era un maestro que no tenía títulos, ¿no es cierto? Era uno que decía que iba a cambiar el mundo, que iba a tirar el templo y lo iba a volver a construir de nuevo. A comparación del sistema que lo rodeaba, ¿qué era Jesús? Si lo veías de ese lado, nada. ¿Qué es la iglesia hoy? Y bueno, somos un grupo que nos estamos juntando acá. ¿Qué más podemos decir? Y que la estamos peleando como podemos, ¿no? ¿Y qué te presenta al mundo? El éxito, la excelencia, los resultados, el avance del hombre. Seamos honestos en todo eso está y es real. Pero cuando el Hijo del Hombre pierde el eje, el Hijo de Dios pierde el eje, ¿qué es lo que empieza a ver? Se empieza a embelesar por el engaño de este mundo y empieza a perder el sentido del reino. Empieza a menospreciar las cosas de Dios. Lo empieza a ver como algo insignificante. ¿Vos te acordás que yo una vez te hablé de Billy Graham y de Templeton? ¿Qué pasa? Este Templeton, el tipo era tan brillante en lo que hacía que le parecía demasiado poco. Hay pastores que les parece demasiado poco ser pastores de una iglesia. Yo me tengo que hacer coach de empresarios. Es demasiado poco influenciar con el reino. Me tengo que hacer un candidato político y dejar el pastorado. ¿Por qué? Porque pareciera poco el reino. Y menospreciamos lo más grande de todo. Y esto nos extravía. Y esto nos hace volver atrás. Vos sos participante de lo más importante que el ser humano puede participar en esta tierra, y es del reino de los cielos, un reino eterno, un reino que va a descender sobre este mundo
y va a hacer guerra con los reinos de toda la tierra y va a prevalecer, un reino que se va a establecer por toda la eternidad, del cual vos vas a ocupar un lugar privilegiado. Pero vos tenés que vivir por la fe en este tiempo presente. Y para eso se necesita carácter espiritual. Mirar atrás nos va a llevar a caer nuevamente en el engaño de este mundo. Pero ¿qué pasó con este mundo? ¿Por qué volvés atrás? Volvés atrás de donde saliste. ¿Y por qué saliste de ahí? ¿Qué te dio este mundo? Se aprovechó de tus recursos, te dejó sin familia, te dejó sin siquiera emociones, sentimientos, destrozó tu corazón, pisoteó tu corazón. Y ahora Cristo vino, lo restauró, Cristo te dio absolutamente todo y ahora Él está formando tu carácter, pero vos decís, qué lindo que era. Habían cosas lindas de allá atrás, ¿no? Cuidado con esto, iglesia, porque todo eso es lo que nos debilita. Este mundo no tiene nada para darte. Vos tenés que ser responsable con las cosas de este mundo, pero no tenés que enamorarte de las cosas de este mundo. No se te tiene que caer la baba por las cosas, ¿te das cuenta? Se tiene que desarmar tu corazón por Él. Y Él te va a dar todas las cosas que vos precises y necesites. No te va a dar aquellas que aparten tu corazón de Él. Con todo esto tiene que ver mirar atrás. En este tiempo presente, el enemigo se encarga de encantar la vida de las personas, hacerlos olvidar de dónde salieron, hacerlos olvidar de Faraón, de los látigos y de todo, y hacerlos acordar de simples ajos. ¿Y qué hace el pueblo? Menosprecia el maná. Este maná, esta semilla, estamos hartos de comer esta semilla. Una semilla que caía directamente del cielo, que era una provisión directa de Dios en medio del desierto. Vivían en un milagro y querían volver de nuevo a un lugar que había destrozado su vida, sus hijos y todo. Cuidado con esto, iglesia. Cuidado con el engaño del amor al mundo. Por favor, examina tu corazón si estás enamorado del mundo. Por favor, examina tu corazón si estás menospreciando lo que tenés y anhelando aquello que en algún momento te hizo esclavo. Cuidado con esto. Y finalmente, yo le puse un título, ¿no? Cuidado con la prudencia a partir de la desobediencia. Y acá sí vamos a entrar en el tema final, que es el que yo quiero que vos te lleves bien en tu corazón. Vamos un poquito a la historia de Salomón, que ya la habíamos hablado en sermones pasados. Primera de Reyes, capítulo 11. Dice, ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas y todas las hititas que había. Y todas ellas eran mujeres extranjeras que procedían de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y decidió amarlas. ¿Qué pasó acá con Salomón? Bueno, Salomón decidió mantener lo que Dios le había dado a partir de su propia prudencia. Mire, todos sabemos que el matrimonio es una bendición de Dios, pero hay que trabajar, ¿no? Imagínese 1000. No es fácil, ¿no? Tener 1000 esposas. Ponerse de acuerdo, a veces cuesta ponerse de acuerdo con una, imagínense con 1000, ¿no? Bueno, entonces no era simplemente que Salomón lo que veía lo quería. Era que Salomón quería asegurar lo que Dios le había dado por medio de alianzas políticas. Cada mujer era representativa de uno de los países de alrededor, lo cual implicaba que al tener Salomón alianza con esa mujer, estaba protegido de alguna manera de los ataques de esos pueblos. Ahora, todo esto en un hombre tan sabio como Salomón parece estratégico, parece loable, pero ¿cuál es la realidad? Que Salomón accede por medio de una prudencia que es desobediencia a Dios.
Y ahí es donde comete el error. El error es que aseguró externamente el reino de Dios, pero lo debilitó esencialmente, lo debilitó espiritualmente. Y el resultado es que, siendo una persona que lo tuvo todo, que llevó al reino de Dios, llevó a la ciudad al lugar más elevado, luego termina prácticamente como los demás reyes de la tierra, y de ahí en adelante el reino se va a dividir en el reino del norte y el reino del sur. La idolatría de Salomón se va a transferir generacionalmente hasta llegar a un cautiverio de 70 años, que recién ahí el pueblo va a poder ser libre de los ídolos. Todo eso un hombre que lo recibe todo de parte de Dios, pero que le parece que es poco confiar en Dios para que Dios sostenga ese reino. Se olvidó de que su padre era un pastorcito de ovejas y que de allí, de la nada, se levantó ese lugar. Se olvidó cómo Dios lo protegió a su padre, cómo limpió toda la tierra de los enemigos, cómo capacitó sobrenaturalmente en sabiduría y en todas las cosas para que esa obra se llevara a cabo. Y ahora, en vez de crecer en carácter espiritual, él usa esa sabiduría dada por Dios de manera terrenal. ¿Y cómo habilita eso? A través de la desobediencia. ¿Cuántas veces caemos en el error de creer que lo que Dios nos da lo podemos sostener siéndoles infiel a Él? ¿Cuántas veces Dios te da algo? Y si yo no lo sostengo, esto se me cae. Entonces no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para buscar, no tengo tiempo para servir, porque tengo que mantener lo que Dios me dio. Y la realidad es que lo terminás perdiendo todo. Esta fue la trampa en la que cayó Salomón. Entonces esto me va llevando a lo último, que es lo que yo quiero dejar en claro en cada uno de nosotros. Estamos hablando de carácter espiritual, estamos hablando de los tiempos, estamos hablando de la necesidad que tenemos. ¿Cómo llegamos a este punto? A través de la entrega. Ahora, ¿qué es entrega, iglesia? Entrega no es una emoción. Entrega no es venir un día al altar y decir, te entrego todo, y después cuando salgo de acá lo vuelvo a agarrar todo de nuevo. Entrega es algo mucho más profundo. Entrega es dejar al Espíritu Santo que comience a ver cuál es el eje real de tu creencia para con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros, iglesia, tenemos una creencia o un eje de creencia equivocado con respecto a Dios. Muchos de nosotros lo estamos viendo a Dios a partir de nuestra necesidad temporal. Muchos de nosotros lo estamos viendo a Dios a partir de nuestra satisfacción, de nuestro placer. Muchos de nosotros estamos viendo y considerando a Dios a partir de que si Dios se mueve de una manera razonable, entonces sí. Y todos esos son ejes errados de lo que Dios significa. Y eso, por supuesto, me va a llevar a un límite. Porque si Dios no se mueve como yo considero que se tiene que mover, entonces no está bien. Si Dios no produce la cosquillita en el estómago del placer, entonces no es voluntad de Dios. Y esto me va a llevar al error. Esto me va a llevar a sostener una creencia errada con respecto a Él. Entonces va a haber un punto que hay un trato. Y en ese trato, el Señor va a demandar una entrega. Y en esa entrega, ¿sabes qué va a pasar? El Espíritu Santo va a iluminar cuál es tu eje de creencia. Y tenés que estar preparado para este momento. Porque va a haber alguien que va a ser muy, pero muy herido. ¿Y sabés quién va a ser muy herido? Tu yo. Porque ese yo fue el que trazó ese eje de creencia. Ese yo tomó eso como una verdad indiscutible. Y esa verdad indiscutible es en la que yo edifiqué. Y ahora me doy cuenta de que eso no es lo que tiene que ser. Porque eso está montado sobre algo que no corresponde. El eje de creencia de muchos está montado en la pereza, iglesia. Por pereza hago. Por placer hago. Y si Dios favorece mi pereza, es Dios. Y si Dios favorece mi placer, es Dios. Y si Dios me da el gusto del deseo de mi corazón, es Dios. Y eso es un eje errado.
Y me voy a dar cuenta que he predicado desde ese lado. He construido desde ese lado. Pero ahora eso se termina. Eso llega a un punto en donde yo más de ahí no puedo pasar. Es como una pared. No puedo pasar. Entonces, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor va a desnudar ese eje de creencia. ¿Y sabés qué va a producir ahí? Un quebrantamiento. El quebrantamiento, iglesia, no me lo puedo autoinfligir yo mismo. El quebrantamiento, muchas veces, dada nuestra sordera espiritual, es producto de las consecuencias de nuestros errores y de nuestros pecados sostenidos indefinidamente. Entonces, cuidado, a 4 metros la pared, no vayas. Cuidado, a 2 metros la pared, no vayas. Cuidado, a 1,5 metros la pared, correte. Cuidado, a 30 centímetros la pared, y después ¿qué sigue? Como sigue, ¿no? Y iba guiando. La consecuencia de nuestro hijo de Dios no es cada vez que se golpea la cabeza contra la pared. El quebrantamiento real es cuando vos te entregás completamente a Él en ese lugar secreto donde está formando el carácter y dejás que Él te marque ese eje errado. Ese eje funcionó durante un tiempo porque ni vos ni yo estábamos capacitados para poder seguir de otra manera. Pero Él permitió eso durante un tiempo determinado y ahora que estás maduro para pasar a la siguiente etapa, Él te muestra, bueno, este eje, mirá cómo te moviste. Te moviste con motivos escondidos, buscando lo tuyo propio, con cosas que no eran las que yo quería. Yo dejé un poco, pero ahora se terminó. Ahora tiene que venir una etapa nueva. Y eso, por supuesto, que hace, nos quebranta. Cuando hablamos de quebrantamiento, nadie quiere quebrantamiento, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sufre? No es un Dios que se alegra por hacerte sufrir. Sufre tu orgullo. Sufre ese decir, yo creía que tenía la verdad y ahora me doy cuenta que no la tengo. Yo creía que estaba en lo cierto con lo que decía y por eso hasta mi espíritu era arrogante en cómo hablaba y ahora me tengo que guardar esa arrogancia porque no. Eso venía por otro lado, era inseguridad disfrazada. Y Dios tocó ese, porque dice, yo no soy él. Estás creyendo de manera equivocada. Entonces el quebrantamiento, ¿qué hace? Crea en tu vida la verdadera humildad. Porque el orgullo es tocado, esa estructura se desmorona. ¿Y sabes qué pasa? Te quedás sin nada. No sin nada afuera, sin nada adentro. Ese orgullo se cayó. Ahora mostró su verdadera cara y te das cuenta que eso no es. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, ahora tenés que hacer lo que esquivaste culto. Ahora tenés que hacer aquello que tanto tiempo no quisiste hacer. Ahora tenés que hacer aquello que no te animabas por miedo o lo que sea, lo salteaste, lo tapaste y lo disfrazaste de otra cosa. Ahora hay que hacerlo. Pero Señor, la realidad es que no puedo. Ya sé que no podés. No podés ni ahora, ni pudiste antes. Ya sé que no podés. Pero ahora lo vamos a hacer los dos. Ahora vos vas a poner tu debilidad sobre mí. Y mi espíritu te va a guiar hacia eso que no te animás a hacer. Hacia eso que te parece demasiado. Hacia eso que te sentís débil. Para darte cuenta que no sos vos y no soy yo tu vos. El hombre busca el acomodamiento y el Espíritu de Dios busca la incomodidad. Porque el acomodamiento es producto de satisfacerme a mí mismo y darle a Dios lo que me sobra. Y ese es uno de los ejes que muchas veces tenemos presente en nuestras vidas. Ese es un eje de creencia y lo tenemos presente en nosotros. Nos acomodamos y desde ahí servimos. ¿Qué estamos haciendo? Damos lo que nos sobra. ¿Qué quiere decir? Que no se escuchó nada. No me lo haga repetir. Esos ejes se terminan quebrando y me doy cuenta que lo que hacía era darle a Dios lo que me sobraba porque estaba siendo tocado el Dios más grande, que era el Dios de mi comodidad, era mi yo.
Ahora esto me desarma y me muestra la realidad. Hasta ahí, porque si no se me desarma lo que yo tengo acomodado. Me fastidia. ¿Sabés cuándo fastidia el servicio a Dios? Cuando estoy sirviendo a otro amo, porque interfiere en mi servicio a otra cosa. Entonces el eje es tocado. El quebrantamiento viene y me doy cuenta que no soy lo que creía, que mi compromiso no es hasta donde yo creía, tenía un hasta ahí. Y ahora viene la incomodidad. ¿Y cuál es la incomodidad? ¿Qué siervo que una vez terminó su trabajo se sienta en la mesa y le dice, dame de comer, ¿no? ¿Acaso no le da también de comer al amo? Y una vez que está todo terminado, recién come él. ¿Cuál es el carácter verdadero sino el negarnos a nosotros mismos? ¿Hasta qué punto nos negamos a nosotros mismos? Porque la vida de crecimiento, de servicio y de pasión era de negarnos a nosotros mismos. Cuando nos acomodamos no nos negamos, le damos a Dios lo que nos sobra. Cuando nos acomodamos, somos como aquella persona que tiene a todos dormidos en la casa y viene su amigo a golpearle y le dice, no, andate porque estamos todos durmiendo ya. Ya estamos todos, vení mañana y vemos mañana a ver qué pasa. Esto nos confronta a una realidad. La realidad que nuestro eje tal vez tiene que ser corregido. Esto nos lleva a una realidad, que si estamos sirviendo a Dios y moviéndonos desde la comodidad o desde el acomodamiento, cuando la corriente comienza a tirar para adentro nos va a llevar. Cuando tengamos que ser incomodados por algo nos vamos a fastidiar y no vamos a querer soltar nuestro propio orden. Pero la realidad del Hijo de Dios y el servicio puro del Hijo de Dios es como aquel padre que le pidió a sus hijos que lo ayudaran. Uno le dijo que no, el otro le dijo que sí, pero finalmente el que le dice que no termina accediendo y ayudando al Padre. El servicio puro no es cuando tengo muchas emociones, es cuando mi carne no quiere, pero mi espíritu está dispuesto y yo decido ponerle la ficha a mi espíritu dispuesto y no a mi carne débil. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? ¿Qué es carácter, iglesia? Es negarnos a nosotros mismos por Cristo. Si tu amor es verdadero, los sentimientos a veces no te van a acompañar y un montón de cosas no te van a acompañar, pero tu disposición para con el amado va a ser lo que va a ocupar el primer lugar en tu vida. Y ese va a ser el momento que vos vas a dar lo mejor para Dios, porque vas a dar lo que no tenés, no lo que te sobra. Amén. Tenemos tiempos malos y si nos hacemos al espíritu de este tiempo, acomodándonos, sirviendo al Señor con fastidio, con lo que nos sobra, vamos a estar lejos del lugar donde tenemos que estar. Pero si en esta noche entregamos nuestro ser a Él y dejamos que el Espíritu Santo revise nuestro eje, ¿desde dónde, Señor, te estoy interpretando? Te estoy interpretando desde un amor genuino, desde mi egoísmo, desde el temor a perder todo lo que tengo. ¿Desde dónde te estoy interpretando? Y dejo que el Espíritu Santo quiebre en esta noche mi vida y me haga de nuevo. Mi carácter se va a renovar y yo no voy a ser el mismo porque va a haber más de Cristo en mi vida. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.